Comunicado urgente, amigas y amigos, y se hunde Norma Piña y sus secuaces, los corruptos del Poder Judicial. Y es que lo que acaba de salir a la luz, amigos, nos debe hacer encabronar a todas y a todos los mexicanos, porque en su desesperación estos mañosos ya están violentando la ley. Y ahora quieren doblegar a la machuchona del INE, Guadalupe Tadei. Es por esta razón que la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, acaba de romper el silencio y sí le mandó un mensaje a Norma Piña, a sus secuaces y principalmente al Instituto Nacional Electoral. Porque hoy los que tienen que mandar somos nosotros los mexicanos, es el pueblo y no un grupo mañoso, corrupto, que a toda costa quiere ver su interés. Arrancamos, amigos, con la información. Muchísimas gracias a todas y a todos los que ya están conectándose a este en vivo. Y arrancamos la información con el tema del comandante Borolas, que está asustado y temblando de miedo luego de que le dieran 38 años de cárcel a Genaro García Luna, su mano derecha. Y es que, amigos, en la desesperación también de Borolas, les digo que aquí ya está saliendo todo a la luz y el verdadero rostro de estos prianistas. Felipe Calderón se está quedando solo, sus propios cuates le dan la espalda, Televisa y los medios chayoteros le dan la espalda. Y lo peor que pudo haber hecho lo cometió. Sale Felipe Calderón y habla sobre Genaro García Luna y prácticamente le dijo al mundo, llorando casi, por Diosito Santo, que yo no sé nada, que nunca me enteré de que García Luna era un delincuente. Escuchemos lo que dijo el comandante Borolas con Ciro Gómez Leiva, que es hasta el momento el que se presta para este tipo de lamentos. Veamos el video. Felipe Calderón, buenos días. Y después de todo esto, ¿qué, Felipe? Buen día. Muy buenos días, Ciro. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, ahora hay un desenlace, desde luego un epílogo de esto que ha sido pues ya muy largo acerca del tema de Genaro, pero me parece que el problema medular de México, que es el de la seguridad, que es en este nuevo contexto que abre esta condena, el problema medular sigue ahí, que es la inseguridad de los ciudadanos y que, a mi juicio, pues se ha agravado. Y me parece que los dilemas de gobierno y los dilemas éticos siguen exactamente iguales, Ciro. Y más allá de matices, palabras, sigue un dilema fundamental para cualquier gobernante de cualquier nivel. Tú estás ante un problema de inseguridad como este y solo hay dos opciones: o enfrentas o evades, abdicas ante los criminales. Y yo decidí enfrentarlos con aciertos y con errores, con virtudes, con defectos, pero era lo correcto hacer, Ciro, y me parece que México hoy, independientemente de la polarización política que vivimos, sigue teniendo ese dilema. Entonces, yo quise exponer en eso las razones éticas de esa decisión. Hoy se sigue discutiendo esa estrategia, pero la verdad es que más allá de limitaciones, aciertos, errores, deslealtades que puede haber en cualquier gobierno, en general esa es la estrategia correcta: enfrentar a los criminales, construir instituciones de seguridad y justicia y recomponer el tejido social. Escribe hoy, te dedica hoy la jornada su editorial, La Rayuela, y dice: que señor Calderón, sobre García Luna, que señor Calderón, si sabía, malo, si no sabía, peor. Felipe. Es una situación complicada, desde luego, Ciro, pero esa es la realidad. Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo porque, insisto, esta no es tarea de una sola persona, era tarea de todo un equipo y no demerita el esfuerzo de marinos, policías, jueces, ministerios públicos que se jugaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo me considere la jornada, ¿no? El enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado.
Desde luego que es una situación compleja, difícil, penosa. Me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado, pero el tema fundamental sigue ahí. Puede haber además muchas cosas. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión después de conocer el fallo del juez Kogan. Las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva 5 años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna. Pues ahí está, amigas y amigos, y todavía, como les digo, Ciro Gómez Leiva defendiendo a García Luna, que porque no había contras en su prueba, bueno, pruebas en su contra, pura mezquindad y tontería. Y en este caso les digo que Felipe Calderón se está quedando solo, porque el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum fue contundente, fue directa, fue mordaz, cachetadones les pegó a Felipe Calderón Hinojosa. Fíjense ustedes lo que dijo la doctora, porque es que Borolas nos siga contando el cuento de que no sabía, ya es querer vernos la cara de tontos. Veamos el video. Hasta que llegó la cuarta transformación. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción, y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco, y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae
Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, un golpazo brutal. Y el comandante Borolas pues ya se quedó solo porque hasta el mismo Partido Acción Nacional lo abandonó. En este caso, el tontín de la política, Marco Cortés, le pidió a Felipe Calderón que diera la cara y una explicación del por qué invitó al delincuente de García Luna a su gobierno. Este video ya lo vimos, pero generó de nueva cuenta declaraciones y fíjense ustedes, veamos el video. ¿En qué fue lo que pasó para que se coludiera? Y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, ¿por qué no se enteró? Eso fue lo que dijo Marco Cortés el día de ayer y ahora veamos su nueva declaración. Se están peleando. Con Felipe Calderón el PAN se fue hasta el tercer lugar. Debería de darle vergüenza por haber dejado sola a Josefina Vázquez Mota porque no ganó su candidato Ernesto Cordero. Veamos el video. Miren, yo lo que les puedo decir es que cuando llegué a la dirigencia del partido, lo que hice fue buscar a los dos expresidentes. Uno sí se quiso acercar, que es el caso de Vicente Fox. De hecho, su esposa me correspondió a mí 2 veces proponerla de diputada federal, de representación proporcional, de mayoría, y hemos venido integrando a todos. Y él lo sabe. La verdadera caída del PAN se dio en su gobierno, porque siendo gobierno de la República, siendo gobierno federal, el PAN terminó en un tercer lugar rumbo a la presidencia de la República. Debería darle vergüenza, porque dejé sola a Josefina Vázquez Mota, porque no ganó su candidato, Ernesto Cordero. Y siendo presidente de México, haber tenido un tercer lugar y haber tenido la peor caída en la historia del PAN, porque ahí sí caímos puntos. Yo recibí el partido en 17 puntos y termina el partido en 17 puntos porcentuales. ¿Lo exhortarías a que regresara a México? Está en España. Ya le he dicho que cuando pueda venir estamos listos para poderle aclarar cualquier duda que tenga. Pues muchas gracias. Eso fue lo que dijo en este caso Marco Cortés, amigas y amigos. Y les decía que se quedó solo también Felipe Calderón, porque ya hasta Televisa le da la espalda. Despedaza a Denise Dresser a Felipe Calderón, lista todas las evidencias que se sabían del narcopanista García Luna antes de ser secretario de Seguridad. Escuchemos lo que dijeron en Tercer Grado. Yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues, nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, no sé. Sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de Abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, amigos, prácticamente le dicen que no se haga penitente Felipe Calderón, porque sabía en qué andaba este mañosín de García Luna.
Es mi placer presentarles cómo en Televisa dejan a Calderón como un cobarde, un mentiroso y un traicionero a la patria ante la condena de García Luna. Escuchemos. Se contradice a sí mismo porque él con anterioridad había declarado que si García Luna llegara a ser declarado culpable, que él iba a hacer una introspección sobre las decisiones que había tomado en su gobierno e incluso llegó a sugerir que pediría alguna disculpa por haber cometido el error de pues contratar a un criminal. Y ahora, ¿qué sucede? Y en los últimos meses y años en que hemos visto eso suceder, lo que observamos es un Calderón distinto, un Calderón que nos dice que él hizo lo correcto, que lo volvería a hacer, que no reconoce... Él sí combatió, wow. Claro, pero además no reconoce que la forma en la que combatió el crimen detonó la violencia que vivimos hoy por hoy, una violencia que no ha podido ser controlada por nadie. Dice además en su hilo algo que me pareció increíble, que es que al terminar su sexenio él ya tenía al crimen prácticamente como controlado o en retirada, me parece que utiliza ese adjetivo, cuando sabemos que no era así. Incluso al final de su sexenio las tasas de homicidio estaban prácticamente al doble de lo que estaban al inicio de su sexenio. Entonces, pues, digamos, no espero mucho de los políticos, ¿no? Pero que suelen mentir. Pero sí me parece una serie de declaraciones extremadamente desafortunadas, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que viendo esto que estamos observando, es decir, al funcionario de más alto rango, que prácticamente de facto está recibiendo una cadena perpetua, su respuesta en su primer tuit sea, lo hubiera hecho otra vez? Y eso es lo que dice. Ahora, hay una cosa que a mí sí me gustaría enfatizar, y es un tema bastante peligroso, y es el tema de también la hipocresía de Estados Unidos. Total. Y cómo ellos trabajan con Genaro García Luna por prácticamente una década. Y ellos tampoco se dan cuenta. Entonces, Calderón no es el único que no se daba cuenta. Incluso. Reconocen que no se daban cuenta. Entonces, creo que aquí hay un tinte también muy político en que totalmente se decide en qué momento cae una cabeza, cuando esa cabeza ya probablemente no es funcionar hacia el poder. Me refiero al poder internacional de Estados Unidos, que pues también decidió mirar a otro lado.